Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este chal tejido a crochet. Es muy fácil de hacer y lo vamos a decorar con esta puntada calada. Queda muy bonito. Para tejerlo utilicé este hilo de grosor fino o grosor número 2 y lo tejí con un gancho del número 4 milímetros. Pero si alguien quiere tejerlo con un hilo más delgado o más grueso, una lana más gruesa, adelante. El patrón es el mismo, simplemente ajuste su número de gancho al grosor de material que está utilizando. La cantidad va a depender del largo de su chal. Esto puede ser tan largo o tan corto como a ustedes les guste. En mi caso, yo tejí un chal corto, así que únicamente utilicé 300 gramos de material. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestro hilo formamos un aro, dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos y metemos en ese aro que quedó el gancho. Y ahora ajustamos. Vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Así que damos una lazada y pasamos por el aro que tenemos en el gancho. Esa es una cadena. Otra vez. 2, lazada y paso por la argolla 3 y lazada y paso por la argolla 4. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la primer cadena que tejimos. Entonces ahí metemos el gancho, lazada, pasamos la hebra por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Entonces formamos este pequeño anillo. Para la primera vuelta subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Y ahora, adentro de este anillo que formamos, en el centro, vamos a tejer 4 puntos altos. Entonces, damos una lazada, buscamos el centro del anillo, por ahí metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto, necesitamos otros 3. Lazada, metemos otra vez el gancho en el centro del anillo, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Llevamos 2, otra vez al centro del anillo, saco hebra, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Y uno más. Ahí están. Entonces, acabamos de tejer 4 puntos altos, más las 3 cadenas que cuentan como un punto alto, tenemos 5 puntos. Ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a tejer ahora 5 puntos altos. Entonces, damos una lazada, seguimos trabajando en el centro del anillo. Ahí llevamos 1, otra vez, lazada, centro del anillo, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. 2, 3, 4 y 5. Ven cómo se formó un pequeño triangulito. Para la vuelta número 2 subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y damos vuelta al tejido. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora, en el primer punto vamos a hacer 2 puntos altos. Así que vamos a ese primer punto, tejemos uno y otro más en el mismo punto. Ahora vamos a continuar. En el siguiente punto y en todos los que vienen vamos a hacer un punto alto. Así que vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Lo mismo en el punto que sigue, en el que sigue y en este último.
Ahora, en el espacio de 2 cadenas que tenemos, vamos a hacer 2 puntos altos. Así que pasamos el gancho por ese espacio y hacemos uno y otro más en ese espacio. Tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Y otra vez, en ese mismo espacio, vamos a tejer otros 2 puntos altos. 1 y otro más. Ahora vamos a tejer un punto alto en los puntos que siguen. Siguiente punto. Y ahora, si se fijan, llegamos a las 3 cadenas con las que subimos en la primera vuelta. Bueno, pues en la tercera cadena la pueden localizar porque es la cadena que tienen pegada al punto donde acaban de tejer. Entonces, en esa cadena vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí metemos el gancho y hacemos 1 en la misma cadena, en la tercera cadena, otra vez. Hacemos otro punto alto y un tercer punto alto. De esa manera estamos terminando con 3 puntos altos igual que como comenzamos. Sí, acuérdense que las 3 cadenas cuentan como un punto alto. Entonces tenemos 1, 2 y 3 y terminamos igual con 3 puntos altos. Vuelta número 3. Subimos otra vez con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta anterior, en la vuelta número 2. Entonces, en el primer punto, tejemos 2 puntos altos. Ahí va uno y otro. Llevamos 3 puntos porque las 3 cadenas cuentan como un punto alto. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos que siguen. Aquí está el último punto que tengo. Ahora vamos al espacio de 2 cadenas. Hacemos lo mismo, 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora continuamos tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí está el último punto. Y llegamos a las 3 cadenas de subida de la vuelta anterior. En la tercera cadena, la que está pegada al punto donde acaban de tejer, ahí hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelta número 4, subo con 3 cadenas que cuentan como un punto alto y doy vuelta al tejido. En el primer punto, igual que en la vuelta anterior, vamos a hacer 2 puntos altos. Y ahora, en cada uno de los puntos que siguen, vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Esto es así. Damos una lazada y en lugar de meter el gancho por aquí, por la cabecita del punto, lo vamos a meter por un lado del punto, por aquí. ¿Ven? Aquí está ese punto alto, su cabecita. Bueno, pues abran su tejido y por un lado del punto pasan el gancho hacia atrás y ahora lo regresan por el otro lado, empujando el punto hacia adelante. Miren, por atrás se ve así. Y ahora tejemos el punto alto normalmente. Lazada, sacamos hebra,
lazada sacamos 2 argollas y lazada sacamos 2 argollas. Así lo vamos a hacer en cada punto. Otra vez lazada. Entonces en el siguiente punto, en lugar de meter el gancho por aquí, lo pasamos por un lado del punto hacia atrás y lo regresamos por el otro lado. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Otra vez, por un lado del punto, ahora lo regreso por el otro lado y tejo un punto alto. Siguiente punto. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos altos en relieve tomados por delante. Aquí estoy ya en el último punto, así que tejo ese punto alto en relieve tomado por delante y en el espacio de 2 cadenas vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Y ahora continuamos en cada uno de los puntos de este lado haciendo lo mismo que aquí. Un punto alto en relieve tomado por delante en cada punto. Así que empiezo en este primero. Voy al que sigue. Y así continuamos en cada uno. Vamos a hacerlo y yo los veo al final de la vuelta. Me queda aquí este último punto. Llego a las 3 cadenas y en la tercera cadena, igual que en la vuelta anterior, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Subimos con 3 cadenas para esta vuelta número 5. Cuentan como un punto alto y damos vuelta al tejido. Y por este lado, si se fijan, así es como quedaron esos puntos en relieve que hicimos en la vuelta anterior. Este es el derecho de nuestro tejido. Vamos a hacer igual que en la vuelta anterior, en el primer punto, 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, tejemos una cadena. Saltamos el siguiente punto, este, y en el que sigue hacemos un punto alto. Otra vez, una cadena, saltamos un punto y en el que sigue hacemos un punto alto. Y así vamos a continuar, haciendo una cadena, saltando el siguiente punto y en el que sigue haciendo un punto alto. Aquí llevo un punto alto, una cadena, salto el punto que sigue y llegamos al último punto. Ahí hacemos el punto alto que nos toca. Ahora, mucho cuidado porque esta parte va a ser diferente. Hacemos una cadena, un punto alto en ese espacio de 2 cadenas, 2 cadenas, un punto alto en ese mismo espacio, una cadena. Y ahora continuamos con este lado igual que hicimos en este. Entonces empezamos desde este primer punto, ahí hacemos un punto alto, una cadena, salto el siguiente punto y en el que sigue un punto alto. Cadena, salto el punto que sigue y en el siguiente un punto alto.
un punto alto, una cadena, salto el siguiente punto que es el último que tengo, llego a las 3 cadenas y ahí me toca hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelta número 6. Subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto. Y damos vuelta al tejido. En el primer punto que tenemos, aquí hacemos un punto bajo. Para hacer un punto bajo, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ahora, tejemos 2 cadenas, 1 y 2. En el primer espacio de cadena que tenemos, aquí vamos a tejer un punto alto. Así. Ahora, 2 cadenas, 1 y 2. Y un punto alto en ese mismo espacio. De esa manera formamos esta V. Ahora, tejemos 2 cadenas, 1 y 2. Y en el siguiente espacio de cadena, aquí, vamos a tejer un punto bajo. Saco hebra y saco 2 argollas. Ahora, formaremos un piquito. Se hace así. Tejemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y hacemos un punto deslizado en la primera cadena que tejimos. Aquí. Metemos ahí el gancho. Pasamos y pasamos por la argolla del gancho. ¿Ven? Ya formamos esta bolita. Es un piquito. Ahora, en el siguiente espacio de cadena tejemos un punto bajo. Y ahora vamos a continuar repitiendo desde aquí, desde las 2 cadenas. Entonces, hacemos 2 cadenas, dibujamos una V, entonces en el siguiente espacio de cadena hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Así como aquí. Ahora tejemos 2 cadenas. 1 y 2. En el siguiente espacio de cadena hacemos un punto bajo, como hicimos acá. Así. Un piquito, así que tejemos 3 cadenas, punto deslizado en la primera cadena, así. Y un punto bajo en el espacio de cadena que sigue. Igual que hicimos acá. Y otra vez. Repetimos todo. 2 cadenas. En el siguiente espacio de cadena, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Ya tenemos la V. 2 cadenas. En el siguiente espacio de cadena, un punto bajo, un piquito. Hacemos 3 cadenas y un punto deslizado en la primera cadena y un punto bajo en el siguiente espacio de cadena. ¿Ven? Y ya llegamos al vértice. Entonces ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. En el espacio de 2 cadenas del vértice hacemos un punto alto, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y en ese mismo espacio tejemos otro punto alto. Ahora, para continuar por este lado, lo que vamos a hacer es regresar por los pasos que dimos aquí, en este otro lado. Entonces, vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2. En este primer espacio de cadena que tenemos, hacemos un punto bajo, un piquito, 1, 2, 3, punto deslizado y un punto bajo en el siguiente espacio de cadena. Así. 2 cadenas, 1 y 2. En el siguiente espacio, un punto alto,
2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. 2 cadenas. En el siguiente espacio, un punto bajo y un piquito. Un punto bajo en el siguiente espacio. 2 cadenas. Otra vez hacemos una V en el siguiente espacio. Ahí está un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. 2 cadenas. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo, un piquito y un punto bajo en el siguiente espacio. 2 cadenas. En el espacio que nos queda hacemos una V con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio. Nos queda hacer 2 cadenas y ahora en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior, ahí vamos a tejer un punto bajo. Ahí está. Un punto bajo. ¿Ven? Entonces regresamos. De este lado regresamos por los pasos que dimos en este otro lado. Y así nos queda. Vuelta número 7, subimos con 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Estas 4 cadenas cuentan 3 como un punto alto y una como una cadena. Ahora damos vuelta al tejido y vamos a tejer en las V's que formamos en la vuelta anterior, ¿sí? Aquí y por acá. Entonces, vamos a la primera V que tenemos aquí. En ese espacio que quedó aquí, vamos a tejer 3 puntos altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, metemos ahí el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Y ahí vamos a dejar el punto, no lo vamos a cerrar. Otra vez, lazada, meto el gancho en el mismo espacio, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Ahí dejo ese segundo punto y lo hago otra vez. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Con eso ya tengo 3 puntos altos que están sin terminar. Así que ahora damos una lazada y los cerramos todos al mismo tiempo. Sacamos todas las argollas del gancho. De esa manera formamos este pétalo. Ahora, tejemos una cadena y vamos a volver a hacer otro pétalo en el mismo espacio. 3 puntos altos cerrados juntos. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Ahí dejamos el punto. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Tenemos otro más. Lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Ya tenemos otra vez 3 puntos altos sin terminar. Lazada, los cierro los 3 al mismo tiempo. Y hacemos una cadena. Otra vez, nos falta otro pétalo más. En el mismo espacio, meto el gancho, lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Otra vez, meto el gancho, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Un punto más, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Otra vez tenemos 3 puntos altos sin terminar, así que ahora damos una lazada y lo cerramos los 3 al mismo tiempo y hacemos una cadena. Y esto mismo vamos a repetir en cada una de las V's que tenemos de la vuelta anterior. Así que vamos a hacerlo. 3 puntos altos cerrados juntos. Ahí va. 1, 2 y 3. Los cierro y cadena. Otro pétalo.
Ahí están esos 3 puntos altos que cierro juntos y una cadena. Y otra vez 3 puntos altos cerrados juntos. Los cierro y una cadena. Voy a la siguiente V que tengo, que es esta. Y hago lo mismo. Una cadena, ya no tengo más V's donde tejer porque lo que sigue es el vértice, ¿ven? Así que vamos a tejer aquí 3 puntos altos cerrados juntos. Ahí va, 1, 2, 3, los cierro, una cadena y otra vez 3 puntos altos cerrados juntos. Ahí están, los cierro, tenemos 2 pétalos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y otra vez vamos a hacer 2 petalitos como aquí. Entonces hacemos 3 puntos altos cerrados juntos. Ahí están, los cierro, una cadena y otro pétalo más, con 3 puntos altos cerrados juntos. Ahí está, y una cadena. Y ahora vamos a seguir por este lado como hicimos aquí. En cada V, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra, vamos a hacer lo mismo que en este lado. Estoy haciendo el último pétalo, el tercer pétalo que me toca en esta última V. Si ustedes también ya lo terminaron, hacen una cadena. No olviden que después de cada pétalo siempre nos toca hacer una cadena. Y para terminar vamos a hacer un punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior. Así que damos una lazada, ahí está en la orilla ese punto bajo y ahí hacemos un punto alto. Y así es como nos queda esta vuelta. Nos quedaron entonces 3 flores de un lado, 1, 2 y 3, y 3 flores del otro, 1, 2 y 3. Vuelta número 8, subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que cuentan como un punto alto. Damos vuelta al tejido y en ese primer punto que tenemos hacemos otros 2 puntos altos. Uno y otro más. 2. Tejemos una cadena y en este primer espacio de cadena que tenemos aquí hacemos un punto alto. Una cadena. Vamos al siguiente espacio de cadena, que es el que tenemos acá, entre un pétalo y otro. Ahí hacemos un punto alto. Una cadena. Vamos al siguiente espacio de cadena, aquí, y tejemos un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente espacio de cadena que está aquí y tejemos un punto alto. Y así vamos a seguir haciendo una cadena y tejiendo un punto alto en cada espacio de cadena que tenemos. Un punto alto, una cadena, vamos
aquí al vértice tenemos entre estos dos pétalos un espacio de cadena, ahí hacemos un punto alto, una cadena, y aquí en el espacio de 3 cadenas vamos a hacer un punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3, un punto alto en ese mismo espacio. Una cadena y buscamos el siguiente espacio de cadena, aquí, entre los dos pétalos que tenemos. Y así seguimos, una cadena, vamos al espacio de cadena y hacemos un punto alto, una cadena, en el siguiente espacio de cadena, un punto alto y así seguimos. Acabo de tejer aquí un punto alto, así que hago una cadena, un punto alto en el siguiente espacio de cadena, una cadena, no lo olviden, y ahora tenemos, ¿se acuerdan que subimos con 4 cadenas en la vuelta anterior? 3 eran las de un punto alto y luego teníamos una cadena, entonces ahí vamos a tejer un punto alto, una cadena y ahora en la tercera cadena, 1, 2 y 3, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelta número 9, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto alto, damos vuelta al tejido y tejemos en el primer punto 2 puntos altos. 1 y 2. En esta vuelta vamos a tejer un punto alto sobre cada punto alto y un punto alto en cada espacio de cadena. Así que vamos a empezar, vamos al siguiente punto, un punto alto, siguiente igual. Ahora tenemos aquí un espacio de cadena, ahí hacemos un punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. En el espacio de cadena igual y así vamos a continuar hasta que lleguemos acá. Ahí los veo. Acabo de tejer aquí un punto alto, así que voy a este espacio de cadena y un punto alto en el último punto que tenemos. Así que ahí hacemos ese punto alto. Llegamos al vértice, en ese espacio de 3 cadenas vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y ahora continuamos en este lado tejiendo igual un punto alto en cada punto alto y un punto alto en cada espacio de cadena. Terminamos la vuelta, me toca hacer aquí un punto alto en este último espacio de cadena que tenemos, un punto alto aquí, en este último punto y 3 puntos altos en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior. 1, 2 y 3. Pues así va el chal y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo desde la vuelta número 4, que es donde hicimos los puntos altos en relieve, y hasta la vuelta número 9, que es la que acabamos de hacer, es decir, vueltas 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esas vueltas las vamos a repetir hasta que alcancemos el largo que nos guste. Puede ser tan largo o tan corto como cada quien necesite, ¿ok? No hay precisamente una medida correcta. Esto solo depende del gusto y la necesidad de cada quien.
Y muy importante, les pido que terminen por favor en la repetición de una vuelta 4 para después de eso solamente hacer la orilla del chal. Para que sepan cómo van a ir aumentando esos motivos de flor que vamos formando, miren, aquí tenemos que la primera vez nos quedaron 3, 1, 2, 3 de cada lado. Este es el vértice y aquí tenemos otros 3. En el siguiente bloque nos van a quedar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 el vértice y por supuesto 6 del otro lado. En el siguiente nos quedarán 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el vértice y 9 del otro lado. ¿Sí? Vamos aumentando de 3 en 3 en cada bloque que vamos formando. Así que a tejer esas vueltas y nos vemos cuando termine. Ya alcancé el largo que yo quería y he terminado en la repetición de una vuelta 4, que es la de los puntos en relieve. Aquí están. Si ustedes también ya llegaron hasta este punto, entonces vamos a empezar con la orilla del chal. Para esta orilla que vamos a hacer, tejeremos 2 vueltas. Esta es la primera. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y en el primer punto, aquí hacemos un punto bajo. Ahora tejemos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el que sigue hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar. 3 cadenas, 1, 2, 3, salto 2 puntos, 1, 2, y en el que sigue hago un punto bajo. 3 cadenas, salto 2 puntos y un punto bajo en el siguiente. Vamos a continuar así y yo los veo al llegar al vértice. He tejido aquí este punto bajo, me tocan hacer 3 cadenas, salto 2 puntos y el último punto bajo, en mi caso me toca hacerlo aquí. Me queda ya solamente un punto. Si a ustedes les quedó el último punto bajo aquí en el último punto, es correcto también. O si les quedó acá en este otro punto, es correcto también. Eso dependerá del número de puntos que tenga cada quien en esta última vuelta que tejió. Lo importante es que después del último punto bajo que hayan tejido, hagan 3 cadenas, un punto bajo en el espacio de cadenas del vértice, 3 cadenas, y ahora, como en un espejo, se fijen en qué punto les tocó hacer ese último punto bajo. En mi caso, por ejemplo, es el segundo desde el vértice, 1 y 2. Entonces ahí voy a comenzar a hacer un punto bajo, 1 y 2. Si a ustedes les tocó en el 3 o les tocó en el primero, háganlo ahí, ¿ok? Donde les toque a ustedes. A mí entonces me tocó en el segundo. Y continúo con 3 cadenas, saltando 2 puntos y haciendo un punto bajo en el que sigue, ¿sí? Para así que nos quede igual este lado. Salto 2, un punto bajo aquí. Terminamos con 3 cadenas, saltamos los 2 últimos puntos y en la tercera cadena de subida de la vuelta anterior hacemos un punto bajo. Para la segunda y última vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Hacemos un punto deslizado en el primer espacio de 3 cadenas que tenemos. Y ahora vamos a formar un pompón. Así que tejemos 5 cadenas. Procuren hacer sus cadenas flojitas. No las aprieten. 4 y 5. Ahora, en la cuarta cadena desde el gancho es 1, 2, 3 y 4. En esa cuarta cadena vamos a hacer 5 puntos altos cerrados juntos. Así que damos una lazada, metan el gancho en esa cuarta cadena desde el gancho, traten de tomar 2 de las hebras de la cadena, sacamos hebra y formamos el primer punto alto, vamos por el segundo. Ahí va el segundo, igual lo dejamos sin terminar. El tercero, saco 2 argollas. El cuarto.
y el quinto. Tenemos ahí entonces 5 puntos altos sin terminar. Ahora sacamos todas las argollas cerrándolos juntos. Y vamos a hacer lo mismo, 5 puntos altos cerrados juntos en la quinta cadena desde el gancho, que es esta. Igual traten de tomar 2 de las hebras de la cadena. Lazada, saco hebra y saco 2 argollas. Otro más, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora cierro esos 5 puntos altos al mismo tiempo y si se fijan nos quedan 2 partes que se cierran casi solitas. Entonces ahora, nada más para mantenerlas unidas, vamos a pasar el gancho para hacer un punto deslizado. Pásenlo por la orilla de una de las mitades y por la orilla de la otra mitad, por donde puedan pasar el gancho. Y ahora hacemos ese punto deslizado. Ahí está. Y ya nos quedó formado nuestro pompón. Hacemos un punto deslizado en el mismo espacio de 3 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo en cada uno. Lo voy a hacer otra vez con ustedes, así que vamos al siguiente espacio de 3 cadenas, hacemos un punto deslizado. 5 cadenas sin apretar, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en la cuarta cadena desde el gancho, 1, 2, 3 y 4, hacemos 5 puntos altos cerrados juntos. Procuramos tomar 2 de las hebras de la cadena. Empezamos 1, en la misma cadena, 2, 3, 4 y 5. Lo cerramos al mismo tiempo, ya tenemos una de las mitades del pompón. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos en la quinta cadena, aquí. Así que meto el gancho tomando 2 de las hebras de la cadena. Si eso se les dificulta, no se preocupen, tomen solo una, no pasa nada. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro esos 5 puntos al mismo tiempo y ahora para unir esas 2 mitades solo pasamos el gancho por la orillita de una y por la orillita de la otra mitad por donde pase el gancho. Hacemos ese punto deslizado y ahora un punto deslizado en el mismo espacio de 3 cadenas. Y ya tenemos ese segundo pompón. Y así entonces vamos a continuar en cada uno de los espacios que tenemos. Bueno, pues he hecho un pompón en cada uno de los espacios que tenía. Ya casi termino, me falta, miren, aquí estoy. Me falta nada más unir aquí este último pompón en el último espacio de 3 cadenas que tenía. Y ahora, si ustedes también ya terminaron, solamente hagan un punto deslizado en el punto bajo que tienen ahí. Yo ya corté el hilo, así que lo paso haciendo ese punto deslizado y ahora paso esa hebra por la argolla del gancho y jalo. Quedaron muy bien esos pompones, así que ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra que nos quedó, así que enhebren su aguja lanera con ella y simplemente pásenla entre los puntos para esconderla.
y cuando terminen solo corten el sobrante y lo mismo hacen con la hebra que les quedó del principio. Pues con eso hemos terminado ya el chal. Quedó muy bonito y vieron que fue fácil de tejer. Espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejidos a crochet y a 2 agujas y los invito a que entren a verlos. Así que ahí abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, sigan disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.